Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como en cada ocasión, un nuevo podcast de Compliance sin Fronteras. En esta ocasión estoy muy bien acompañada por Jorge Manrique de Lara. Jorge es abogado y economista en la dirección ejecutiva de la firma legal Avalon, que gestiona grandes cuentas corporativas a nivel español e internacional. Es miembro externo del órgano de supervisión y control de compliance en el Málaga Fútbol Club y docente en varias universidades y centros de posgrado. Además, es destacable su rol en el Colegio de Abogados de Málaga como director del área de prevención de blanqueo de capitales y compliance penal. Bienvenido, Jorge. Hola, muy buenos días, tardes, noches. Esto de la tecnología, no sabemos la hora realmente en que se te puede escuchar. Muchas gracias, Jimena, por hablar y conversar contigo sobre materia de compliance y de nuevo pues tener ocasión de compartir contigo unos momentos, ¿no? de experiencias, ¿no? y de conocimientos de unos y otros sobre esta interesante materia. Muchas gracias por contar conmigo. Bueno, hay muchísimos temas para hablar. Yo la verdad que agradezco muchísimo la invitación. Va a ser una jornada más que productiva. Y en ese punto, a quienes no conocen a Jorge, les digo que lo sigan en las redes, porque además está formado en la cantera de Accenture y combina su formación económica y legal para el diseño de servicios de alto valor añadido en una amplia gama de industrias. Además, Jorge es vocal de la Junta Académica del Instituto Español de Blanqueo y es consultado frecuentemente para la emisión de opinión legal en asuntos de trascendencia pública en medios de difusión nacional. Es docente en la Universidad Europea de Canarias, ENEADE, y en otros centros de excelencia académica. Así como mencionaba, su rol en el área de prevención de blanqueo de capitales y compliance penal en el Colegio de Abogados de Málaga. Así que tenemos tantos temas, Jorge, para hablar. Eres una persona con una visión 360 en temas de compliance y en ese punto, para empezar a hablar de este podcast sobre el rol del órgano de administración en la función de compliance, ¿cuál crees que es el papel que juega el órgano de administración en la función de compliance? Es decir, ¿cómo podemos empezar este podcast, una síntesis, una intro de lo que veremos? Bueno, pues realmente el órgano de administración y de dirección, que muchas veces, pues, dependiendo de las dimensiones y de la organización de la empresa, se confunden o son ejercidos por las mismas personas, al final es un elemento clave. Pero tanto los sistemas de gestión de compliance como en realidad en cualquier sistema de gestión, si hacemos un repaso, nos vamos, por ejemplo, a los sistemas de calidad, vemos como la cuestión del liderazgo, donde este órgano de administración y de dirección o de dirección juega un papel fundamental, pues se extiende realmente a todos los ámbitos de la gestión, como también no puede ser de otra forma, ¿no? Porque al fin y al cabo es el elemento director, ¿no? El elemento que introduce la cuestión estratégica en la compañía, pues no puede ser menos que en una función como la de compliance también juegue ese papel de liderazgo. Hemos conocido, ¿no? Desde que nos acercamos a la cuestión del compliance, ¿no? La evolución de lo que se venía llamando el tone up the top, que luego pasó a ser el tone from the top, que al final no deja de ser el ejemplo que tiene que dar la dirección en relación al resto de personas de la organización como elemento de referencia en lo que son estas políticas, en estos comportamientos pues ligados a un comportamiento ético y a una aplicación práctica de políticas de compliance. Entonces, ahí juega un papel muy, muy relevante el liderazgo desde el Consejo de Administración o el órgano de dirección. Esto no es nuevo, esto ha aparecido en todos los sistemas de gestión. De hecho, yo normalmente cito, pero me gusta especialmente, quizá ahora con el paso del tiempo pues ya no tiene a lo mejor ese grandísimo valor que podía tener antes, la norma alemana de auditoría, la ASS 980, que hizo un primer análisis de ver la situación realmente en cuanto a sistemas de gestión, a marcos de referencia, y llegó a la conclusión de que en todos aparecía como un elemento principal, y así lo ubica dentro de lo que es la organización de sus componentes, el liderazgo en la alta dirección. Pero bueno, esto se ha venido repitiendo en uno tras de otro de los estándares. Como resumen o digamos como elemento más reciente, la norma 37, ISO 37301 vuelve a remarcar la importancia de ese liderazgo en el desarrollo de la cultura y de la gestión del sistema de compliance, y le atribuye por los elementos como elementos esenciales, pues lo primero, facilitar esos recursos para que esa función de compliance realmente se pueda
operar, pueda llevarse a término, porque muchas veces hablamos de compliance y se queda una cuestión como muy nominal, pero sabemos todos los que trabajamos en esto que al final hacen falta recursos humanos, recursos económicos. Y también unido a esto, pues la ubicación en la organización y la dotación de independencia y de autonomía que tiene que tener. Esto al final se lo va a dar el órgano de administración y dirección en base a lo que es un elemento clave de lo que se viene llamando gobierno corporativo, que es la configuración de los órganos de compliance, que de alguna forma yo vengo a decir que es el brazo ejecutor o uno de los brazos ejecutores más importantes en la efectiva desarrollo de una política, el gobierno corporativo de una empresa. ¿Qué hace además este órgano de administración? Pues lógicamente tiene que hacer que esos objetivos de compliance formen parte de lo que es la estructura global de la organización, tienen que formar parte de las estrategias generales y sirven como elemento de refuerzo, como elemento de soporte y también como elementos de restricción también en las decisiones, lógicamente. Esto es así, pero también remarco la cuestión de elemento de refuerzo y elemento de valor. Por otro lado, lógicamente, esto no puede quedar solamente en una cuestión nominal o una cuestión de papel, sino que estas obligaciones se deben de vigilar, se debe de seguir su cumplimiento y ahí juega un rol fundamental el máximo órgano de dirección y el órgano de administración. Los comportamientos anómalos, los comportamientos incumplidores tienen que ser sancionados. Y la otra cara de la moneda también se debe de premiar al que se comporta o se desempeña conforme a estos parámetros. Entonces, básicamente podríamos decir que la articulación del compromiso y del apoyo de la función de compliance se puede materializar en torno a estos 4 ejes para hacerlo de una forma efectiva. Esta es mi forma de verlo y de analizarlo incluso cuando estoy realizando pues, auditorías o informes forenses sobre sistemas de gestión de compliance. Y en ese punto, Jorge, escuchándote, creo que existen países donde la tradición vicarial estricta ordena que el órgano de compliance sea absolutamente independiente, ¿no? Y no coincidente con ninguna de las personas que integran el órgano de administración. Básicamente nuestro modelo no obliga, en principio, que así sea, puesto que los miembros de la cúpula directiva y servicios centrales de la compañía en nuestro sistema pueden en principio ser parte del órgano de administración per se. Esto sí, básicamente no es ni más ni menos una bicefalía, es como una bicefalía, una cuasi bicefalía, sino que es 100% una total bicefalía, ¿no? Ahora bien, las actas de los consejos de administración no están acostumbradas a explicitar la calidad en que un ponente expresa su parecer. Si en calidad de directivo, legal, CFO, etcétera, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál debe ser la calidad como miembro del comité de compliance per se? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal en este punto? Bueno, pues efectivamente esto que apuntas es una situación recurrente que realmente es el día a día en la gestión de lo que pueda ser un órgano de dirección o de administración. Efectivamente, lo óptimo es deslindar estas responsabilidades y que por lo menos los máximos responsables de la función de compliance sean personas o una persona desvinculada del órgano de administración. E incluso, te diría, de la dirección, de la gestión directiva de negocio, ¿no? Pero claro, esto por cuestión de recursos no siempre puede ser así. Entonces, en la mayoría de las situaciones al final se trata de lidiar estas situaciones. Y como bien dices, pues tener claro en concepto de que se está actuando o se está dando opinión en estos órganos de decisión. Por consiguiente, al final, la traducción práctica de esta circunstancia que comentas, esta doble vertiente o ponerte como 2 gorras también, ¿no? Ahora estoy cumpliendo esta función o estoy cumpliendo esta otra, pues es la clave, cómo se gestiona esto. Pero vamos, que tampoco es una cuestión nueva porque en lo que es la compliance, uno de los elementos claves es la gestión de los conflictos de intereses que surgen, que son el día a día y que lo que hay que tener es mecanismos para evitarlos, ¿no? Para evitar que afecten a la toma de decisiones. Esta, vamos a llamarlo así, tensión, ¿no? Entre estas dos facetas, ¿no? Se produce tanto en el plano de las propias personas, porque pueden estar sujetas a situaciones de conflicto de intereses cuando comparten funciones ejecutivas y de supervisión de cumplimiento,
o de gobierno corporativo. Y también en el plano organizativo global, en el que también hay que trabajar en el sentido de cómo ubico esa función, cómo la doto de recursos económicos para que pueda no tener responsabilidades directas de negocio. Entonces aquí realmente lo que se viene a balancear es riesgo y capacidad económica. Esta es la situación realmente más frecuente con diferencia. En España, por ejemplo, si tomamos como referencia y sirva simplemente como un elemento ejemplificador, ¿no? La parte del compliance penal, que todos sabemos que no deja de ser una de las patas, ¿no? o de las áreas donde la función de compliance despliega su trabajo dentro de una organización y donde, bueno, pues para el que no lo conozca, en España es una de las áreas que está ahora mismo más normalizada, ¿no? Más sujeta a normativa realmente para lo que es el común de las empresas, quiero decir. Claro, efectivamente, si estamos hablando de empresas cotizadas o empresas de sectores más regulados, estamos hablando de otros escenarios. Pero digamos, con carácter general, el ámbito penal lo podemos tomar como referencia de lo que es el compliance extendido a la generalidad de las empresas. En este sentido, el propio legislador español, cuando desarrolló normativamente lo que es el régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica en el artículo 31 bis y el régimen de exoneración, es decir, cómo la persona jurídica qué puede hacer para exonerarse de esa responsabilidad por las actuaciones de sus trabajadores y directivos, pues limitó la exigencia del órgano de supervisión y control independiente, que viene siendo ya llamado el órgano del compliance officer, ya sea órgano personal o colegiado. Fíjate, lo circunscribió a las empresas, a las organizaciones, en este caso, que pudieran presentar cuenta de resultados abreviada. ¿Esto en qué se traduce? Para que nos entendamos. Pues fíjanos que en España estaríamos hablando que tendrían que ser empresas que reúnan al menos dos de estas circunstancias. O bien que el activo supere los 11.400.000 euros o que el importe de la cifra anual de negocios supere los 22.800.000 euros. O que el número de trabajadores medios durante el ejercicio supere también los 250 trabajadores. Es decir, estamos hablando de empresas a las que se le exige en el Código Penal la existencia de ese órgano de cumplimiento independiente que tiene una dimensión bastante grande, realmente para lo que es la tipología y dimensión de la empresa media en España. Fijaros que en España se calcula que puede haber como unos 3 millones y pico de empresas activas, ¿no? Solo de esas, por datos estadísticos, no más de 4.000 empresas, fijaros, 4.000 de 3.300.000 superarían estas cifras. Es decir, que menos de, aproximadamente, me tomo la molestia de calcular, un 0,12% de las empresas tienen que tener ese órgano de cumplimiento independiente. ¿Con esto qué quiero decir? Que realmente la realidad cotidiana, la realidad habitual, es que ese órgano, esa función se viene desarrollando por una persona con relevancia o con un papel clave en lo que es la organización y administración y dirección de la propia empresa. Pero esto está así previsto en la propia normativa. ¿Y por qué no puede ser de otra manera? Muchas veces las dimensiones no permiten independizar absolutamente este órgano de lo que es el órgano de gestión. Pero bueno, lo que queríamos señalar realmente es que lo que viene a marcar realmente el precepto es hacia dónde debe caminar o cómo debe actuar. Entonces ahí entramos ya luego en la cuestión de la gestión de los conflictos de intereses y la cuestión de la intervención muchas veces en estos casos, como sugiero yo en las implantaciones, del trabajo mediante un órgano colegiado que permita que esta función sea desarrollada por más de una persona, que de alguna forma se garantiza de mejor manera esa independencia de criterio y esa autonomía en cuanto a la actuación frente a situaciones que requieran de un desarrollo de una actividad ulterior ante la detección de alguna situación presuntamente anómala. Esta es la visión que a la práctica yo tengo, ¿no? de lo que veo en lo que es el tejido empresarial español. Y directamente vinculado a la función de compliance, y uno de los temas más candentes que ha surgido en los últimos años es el tema de los seguros de responsabilidad civil de los officers y directores, ¿no? Es decir, lo que se conoce como OD. En ese punto, incluso España es bastante pionera en relación a Latinoamérica, que incluso exige determinadas pólizas de responsabilidad civil a directores para cubrir, digamos, para cubrir estas pólizas, tener un programa de compliance, ¿no? Ahora bien, yendo más a fondo sobre estos seguros,
¿Qué clausulados recomendarías al accionariado de una compañía que apueste por el largoplacismo? Es decir, imagínate que somos accionistas responsables. No queremos instituir directivos que luego se conviertan en dictadores a cobijo de lo que puedan salir ilesos de cualquier decisión que se tome al amparo de las pólizas de responsabilidad civil. ¿Qué cláusulas debemos promover y qué cláusulas se volverán en nuestra contra en calidad de accionistas? Bueno, pues efectivamente esta es una cuestión que ha venido desarrollándose y muchas veces te diría que realmente eh, sin un claro conocimiento del alcance de esas coberturas. Yo en primer lugar casi te diría que por contextualizar este asunto en España, que como bien dices efectivamente se ha generalizado la contratación de este tipo de pólizas, te diría que, bueno, y lógicamente esto no obedece a capricho, sino que al final cuando uno analiza, pues da con las razones de todo esto. Pues bueno, tiene que ver con la exigencia que legalmente hay en España, efectivamente, como tú bien dices. En España, con carácter general, bueno, también es así en muchos países de corte occidental, es los administradores y directivos de alto nivel son responsables con carácter solidario todos ellos, todo el Consejo de Administración, de los perjuicios que ocasionen tanto a la propia empresa como a los socios, como a terceros con los que se relaciona la empresa. Esto está organizado sobre la base de una serie de preceptos, básicamente en la Ley de Sociedades de Capital, en la que, fíjate, concretamente en el artículo 226 se estableció la presunción de culpabilidad del administrador, salvo prueba en contrario, cuando el acto que ha generado esos perjuicios sea contrario a la ley, que parece como muy obvio, o a los estatutos sociales. Y entendamos que estatutos sociales se pueden entender en un contexto que, lógicamente, esto depende luego de si llega esto a juicio, de las capacidades de prueba de unos y otros y de los criterios, pero en esos estatutos sociales, en una versión extendida, estamos hablando de cuestiones de normas que regulan la actividad social. Estamos hablando de cuestiones de gobierno corporativo, estamos hablando de normas y protocolos de compliance. Es decir, si el administrador, ese acto generador de perjuicio para cualquiera con el que se relaciona la sociedad, ha provocado la contravención de una norma interna o externa, y pensemos en los requerimientos y los commitments, ¿no?, de compliance, que también podrían ser el elemento determinante de esa presunción de culpabilidad. Es decir, tengo que demostrar lo contrario. En principio se me presume culpable y como tal debería pagar. Fijaros la situación, ¿no?, que te parece, oye, pues parece como que constriñe realmente la libertad de actuación, ¿no?, de ese directivo, ¿no? Parece como que incluso le está invitando a no asumir demasiados riesgos. Pues bueno, todo esto al final, ¿qué es lo que ha hecho? Pues lógicamente este movimiento que señalas, Jimena, de buscar formas de cubrir, cómo cubro yo y que no se vea afectado mi patrimonio personal, ¿no? Pues bueno, uno de los mecanismos es esto de las pólizas de seguro. Entonces, ¿qué pasa? Que también esta ley lo que nos viene a decir es, oye, esto es correcto, pero hay que establecer un marco, es decir, y en el artículo 225 lo que viene a decir es que dice al administrador cómo debe desempeñar ese cargo y le habla de unos deberes y de unos estatutos de funcionamiento y sobre todo lo que se llama la diligencia del ordenado empresario, que lo que viene a configurar un sistema de toma de decisión realmente sobre esas actividades de negocio que al final suponen lógicamente asumir riesgos. Esto en términos anglosajones es lo que se llama la Business Judgment Rule, que lo que viene a ser es una presunción de que la decisión empresarial, si se ha hecho de una forma informada, de buena fe y con el convencimiento de que es una decisión buena para el interés de la compañía, libera al directivo de esa responsabilidad que estábamos diciendo antes. Entonces, fijemos que hay una pulsión realmente entre la norma legal que te señala una responsabilidad y luego lo que se está interpretando doctrinalmente, que es esta regla, ¿no?, de juicio de negocio, ¿no?, que es la forma de ejercer su actuación el directivo, que vienen a tener hay una pulsión realmente entre unos y otros. Entonces esto, en España desde luego que ha sido objeto de múltiples procedimientos judiciales y de peleas entre administradores, empresas, terceros, compañías aseguradoras, al final ha ido configurando una interpretación jurisprudencial y doctrinal que ha establecido una serie de requisitos legales para ese estándar de conducta diligente.
para que el directivo pueda acogerse a esa protección. Y digo esto porque realmente estas exigencias van a venir también marcadas por la compañía de seguros. Es decir, si el ejecutivo, el administrador, no cumple con esas exigencias, la compañía tampoco le va a cubrir. Entonces, esta es la parte, digamos, que lleva un poco a engaño. Es decir, que yo tenga la póliza no me exime de actuar con una debida diligencia. Que ahora vamos a entrar, porque yo creo que es muy interesante, al menos apuntar los elementos clave para que esto siga operando. Es decir, para que yo siga protegido por mi póliza de seguro. Porque si no, por mucho que tenga la póliza, no sería, o me podría ver en la situación de que luego tuviera un problema con mi compañía de seguros cuando repitiera la acción contra mí para reclamarme por esos daños que ha indemnizado en mi nombre. ¿Vale? Entonces, realmente, ¿cuáles son los 4 elementos que se vienen analizando tanto en España como en otras legislaciones? Porque esto es una cuestión de orden internacional, diría. Pues es básicamente la actuación de buena fe del directivo, que es un principio general de cualquier ordenamiento. Es decir, la discrecionalidad del gestor siempre está ligada a actuar de una forma leal y diligente para con su empresa y de buena fe. Eso es clave, es decir, no tiene que haber una actuación interesada, no tiene que haber un conflicto de intereses o la existencia de un conflicto de intereses no bien gestionado podría quebrar ese requisito. La ausencia del interés personal es otro elemento clave, es decir, se debe acreditar que no hay un interés personal en esa decisión en un sentido o en otro. Pues bueno, lógicamente, para demostrar el desinterés en temas personales con respecto a la decisión que se ha tomado. Y una cuestión muy importante también con respecto a la metodología, que se ha tomado esa decisión no de forma intuitiva, porque lo que se pretende al final, y es uno de los principios del buen gobierno, es que las decisiones sean decisiones informadas. Entonces, habla la doctrina de la información suficiente. Es decir, los administradores tienen no el derecho, sino el deber de procurarse la información necesaria para tomar decisiones informadas, tanto recabando información tanto interna de la propia empresa como incluso recurriendo a terceros expertos para orientar la decisión, ¿vale? Esto es muy importante y esto es una de las manifestaciones de lo que es un buen gobierno corporativo clave, es decir, el deber del administrador de procurarse información para decidir no por intuición, sino con un método, con un fundamento de objetivable. Esto es importante. Y luego, lo que se está trabajando también mucho, y que lo veremos como en temas de compliance es muy importante, la cuestión de los procedimientos. El procedimiento de decisión tiene que ser idóneo, a ser posible que esté definido previamente y que quede documentado. Esta es una cuestión muy relevante. La ley de sociedades de capital no te dice con precisión cómo tienes que hacerlo, y es lógico porque la norma penal, la norma no tiene que entrar a ese detalle, pero al final lo que se ha venido desarrollando es cómo se debe de soportar ese procedimiento. Y estas cuestiones que añado yo de definido previamente y documentado, los añado, digamos, sobre lo que viene tradicionalmente llamándose el proceso de decisión idóneo, porque luego al final cuando llega el momento de un conflicto, una controversia, al final la cuestión de poder acreditar que ese procedimiento es el que ya estaba definido por la compañía y que ese proceso de decisión, sobre todo cuando tiene una importancia, ha quedado documentado, va a ser clave para poder hacer realmente valer que se han hecho bien las cosas, porque si no estamos en el terreno de lo que uno dice y lo que dice el otro. Y claro, a toro pasado, pues es muy fácil o más fácil llegar a un análisis, unas conclusiones sobre la idoneidad de una decisión o no, que viene viciado realmente o sesgado por una cuestión retrospectiva. Claro, una vez visto, pues ya claro, es más fácil anticipar riesgos, anticipar cuestiones que en un primer momento a lo mejor no han podido quedar. Entonces, por eso la importancia de ese procedimiento que quede documentado es muy, muy, muy importante. Entonces, esto realmente, fijaros que lo que yo digo es, ha tenido su traslación incluso al ámbito penal, porque, no sé hasta qué punto conocéis los contenidos del 31 bis, pero bueno, en uno de esos apartados, en el apartado quinto, recoge los 6 elementos mínimos que entiende nuestra legislación penal que debe tener un sistema de compliance penal para poder decir que es idóneo y eficaz y en consecuencia exonerar de la responsabilidad. Y nos habla en 2 de ellos, 2 de los 6 directamente, porque en otros al fin y al cabo está también ahí presente esta cuestión, nos habla en el punto segundo y en el tercero, está hablando de que las empresas deben establecer
uno con respecto a los temas de decisión. Dice, establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica. Es decir, que se documente, que esté recogido cómo se toman las decisiones y quiénes son las personas. Y el tercero hace alusión a los modelos de gestión de los recursos financieros, para precisamente detallar cómo se define, cómo se toman las decisiones que sobre todo tienen que ver con el compromiso económico. Pues bien, todo esto al final, ¿qué nos está diciendo? Que sí que es verdad que los seguros sirven para cubrir unos riesgos, pero que eso no es patente de corso para actuar de cualquier manera. Tanto para la empresa, que le es interesante que sus directivos y administradores tengan estos recursos, lógicamente, porque al final lo que interesa es poder cubrir los daños, no significa que se pueda confiar solo en eso. Hay que trabajar también en que esos mecanismos que hemos señalado antes, que trabajan por asegurar la actuación de buena fe del directivo, la ausencia de interés personal, el que se cuenta con información suficiente y que está estructurada la toma de decisión, eso es lo que nos va a permitir que nos estemos cubiertos con ese seguro. Entonces, para mí, más que fiar en cuestiones de cláusulas, que muchas veces es muy difícil con las compañías de seguros, el elemento de refuerzo de esta sana política, que es dotarse de seguros, viene más bien por cuestiones de gobierno corporativo realmente, es decir, porque esto esté bien definido, la toma de decisiones y la gestión de los recursos financieros. Entonces, en la medida en que se combine tanto esto que estamos hablando de gobierno corporativo y de compliance, al fin, de que esto se lleve a término, como de seguro, estamos blindando tanto al directivo como a la empresa, como a la organización. Este es mi punto de vista en experiencia en relación a procedimientos incluso judiciales que se desarrollan por estas cuestiones. Súper amplio, Jorge. Muchísimas gracias por esta respuesta tan completa y tan abarcativa del rol que tienen los seguros en la alta dirección y cómo debemos protegernos en ese punto, ¿no? Ahora bien, directamente vinculado a los seguros de responsabilidad civil, nos encontramos con los esquemas retributivos, ¿no? Desde tu gran background económico y contable, ¿cuáles creen que son los esquemas retributivos de los administradores que contribuyen a proteger mejor los intereses de compliance de la compañía a largo término? Lo digo porque de cara a la transparencia, de cara a la comunicación, hoy en día muchas organizaciones los están incluyendo en sus páginas web. De cara a la comunidad, a los usuarios que utilizan los servicios y los productos de la compañía, etc. Y de cara a muchas exigencias que lo veremos también más adelante en relación a la información no financiera, ¿no? Pero, ¿cuál es el rol que tienen los esquemas retributivos en materia de los administradores y qué es lo que recomiendas en este punto? Pues, a ver, efectivamente es que es la clave, porque al final es un incentivo clave en la motivación y al final en la explicación de las tomas de decisiones de los directivos. Entonces, yo, que tú me conoces, sin ser especialmente buenista o buenísimo, en el sentido de que ahora todo, huir de la cuestión de la vinculación a los resultados, que eso es malo y tal. Yo mi esquema tengo claro, es decir, tiene que estar vinculado a los resultados de la compañía. Pretender lo contrario, sinceramente yo entiendo que desvirtúa realmente, porque las empresas están también para ganar dinero y generar rentabilidad y los directivos tienen que hacerlo, pero eso no quita para que se pueda hacer de una forma ética y sobre todo si la ética además la pones en valor, en lugar de convertirse en un elemento de coste o un stopper de negocio, realmente lo conviertes en una palanca realmente de tu negocio. Entonces, sin duda, hay que vincularlos a los resultados de la compañía, pero entendidos estos en varios ejes. No solo el resultado del ejercicio en una dinámica muy cortoplacista de ese año, sino que tiene que haber una cuestión ligada, lógicamente, como digo, al resultado del año, digamos, está claro, pero una parte entiendo que es muy importante a que vaya ligado a la propia evolución de la compañía. Y esto lo veo a medio y largo plazo. Y en mi opinión, los resultados, las mecánicas que están dando mejor resultado son las de remunerar con participación en la propia empresa, en la propia organización. Y es más, primando incluso mediante sistemas de opciones y diferentes cuestiones que ya se han venido instrumentando, que esa participación con la que se remunera, premiando la conservación en cartera por el directivo de esa participación accionaria mediante elementos de premio
a 2 años vista, 3 años vista y demás. Porque de esa forma lo que se está es vinculando al directivo con la organización. Otro eje que hay que incluir en la cuestión de la remuneración es también que el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las cuestiones de las obligaciones de compliance y de las políticas relacionadas con el buen gobierno también premie o sea un elemento de valoración en el mix para hacer la evaluación del directivo. O por lo menos si no se tiene esa posibilidad de evaluar el grado de cumplimiento, por lo menos si no, al menos a la inversa, la ausencia de incumplimientos y sanciones. Digamos, no solo graves, sino estoy hablando de cuestiones de orden interno, como puedan ser políticas, procedimientos, porque al final no dejan de ser indicativos del respeto de la cultura de cumplimiento. Entonces, sí a la cuestión del resultado del ejercicio, pero también vinculado a el medio y largo plazo mediante acciones, participaciones y también vinculado al cumplimiento de obligaciones. Y buscando siempre esa involucración por la vía de que le vaya al directivo también a su cartera, digamos, a su patrimonio, el resultado a medio y largo plazo de la propia empresa. Yo hasta la fecha lo que veo es la mejor fórmula. He vivido algunas cuestiones en que se ha desvinculado absolutamente del resultado y la verdad es que no han sido tampoco satisfactorios. Es decir, es el elemento fundamental, tiene que ser, de momento y por hoy, a mí no se me ocurre o no he visto otra fórmula mejor, pero lógicamente introduciendo estos matices que he señalado. Es un tema bastante complicado esta pregunta. Sí, sí, la verdad que sí, porque además depende mucho de las organizaciones, del sector que esté, en el sector en que se encuentre, del grado de regulación de la compañía, etcétera, ¿no? Directamente vinculado a esto y a la importancia de la información no financiera que incluso se le da en Europa y en España en particular, eh, se encuentran las memorias no económicas, ¿no? Es decir, desde tu doble vertiente como economista y letrado, ¿qué consejos podrías recomendarnos para la redacción de estas memorias no económicas que deben presentarse ante el registro por parte, como una parte súper importante de las cuentas anuales? Es decir, ¿cómo poner en valor esos informes, esta apuesta que se ha decidido abrazar y más en particular en los clubes deportivos como una apuesta por el fair play, ¿no? Pues sí. Desde luego, en el tema del fútbol profesional, la vigilancia, el reforzar, el cuidar la reputación mediante pues, una política de compliance activa, ¿no? es fundamental. Y uno de los elementos clave, pues como hemos dicho al principio, ¿no? Cuando hablábamos de las funciones claves, ¿no? del órgano de administración y direcciones, es la supervisión y el seguimiento de esa actividad de la función de compliance. Entonces, desde luego, en lo que es mi experiencia en el ámbito deportivo, en el fútbol profesional, esto se hace de forma sistemática y hay informes, en este caso trimestrales. Yo creo que es una periodicidad, una empresa de estas dimensiones suficiente de esa actividad, tanto pues, analizando a nivel alto de nivel, quiero decir, estoy hablando a nivel de consejo de administración, la reunión de las áreas directivas. Hay que trabajar la cuestión o parte del reporte y de la revisión tiene que ver con la función de compliance. Comunicación de incidentes y su posterior gestión, un resumen de las actividades de concienciación y formación, también una memoria sobre situaciones de posible conflicto de intereses que se hayan sido gestionadas a los efectos de seguir insistiendo en la importancia de esta materia. Ya hemos dicho, en relación con lo que decíamos antes también de los seguros, la importancia de la gestión del conflicto de intereses, que es la clave muchas veces para que esas decisiones entren dentro del marco de lo que es la discrecionalidad empresarial bien entendida, ¿vale? Y sobre todo el reporte al órgano de administración y dirección de las acciones correctoras acordadas, es decir, el elemento de cierre del ciclo virtuoso, de revisión del modelo y de mejora continua, porque esto es muy importante. Además, por ejemplo, en el fútbol la cuestión de esa autorregulación y seguimiento también se hace a nivel global desde la asociación profesional que es la Liga de Fútbol, ¿no? que
que exige, fíjate, digamos que es uno de los pocos sectores donde esta exigencia es necesaria por cuestiones de negocio realmente, porque bueno, lo único que te supondría, o lo único, la cuestión tan grave que te supondría es que si no cumples con esto, no podrías inscribirte. Nosotros todos los años los clubes nos sometemos a una auditoría externa del sistema de compliance penal en base a las exigencias españolas del modelo de compliance penal y otras específicas de la liga pues, relacionadas con cuestiones más específicas, como pueden ser las cuestiones de apuestas, de cuestiones cuestiones de ética en cuanto a las cuestiones de primas por partidos y cuestiones relacionadas también con temas de menores, las canteras de fútbol, estas cuestiones que son especialmente vigiladas. Entonces, el fútbol realmente nos hemos autoimpuesto esta obligación porque entendemos que es algo muy necesario. Entonces, este informe de evaluación de ese auditor externo que viene a pasar revista con carácter anual a nuestro sistema de gestión de compliance, pues es muy relevante y nosotros desde luego, aparte de la supervisión desde la liga, que me consta porque he tenido ocasión de recibir comentarios respecto a consideraciones que se han hecho en estos informes. Es decir, me consta que se hace un seguimiento exhaustivo. También lo hacemos en los propios clubes. Nosotros después del informe de auditoría siempre hay una reunión con el órgano de administración en este caso y con el órgano de dirección para poner en común con ellos el resultado de ese informe y es el punto de arranque de lo que es el planning de trabajo del año siguiente como un elemento clave en ese plan de trabajo. Muchas veces esa revisión externa nos hace fijarnos en cuestiones que pasan más inadvertidas al que está en el día a día de una entidad. Entonces, en ese sentido, súper importante y además, como digo, elemento de gobierno y de guía de la actuación posterior. Estos informes de evaluación, tanto los internos como los externos. Me consta que, pues lo hacemos desde luego en el club de fútbol, en la mayoría de los clubes también me consta que también hay una labor de auditoría interna importante también con carácter anual. Es decir, el ciclo de revisión del modelo es permanente y realmente opera en un sentido de permanente desarrollo y mejora, porque es verdad que son negocios con riesgos, hay dinero, se mueve mucho dinero y lógicamente esto pues acrecienta lógicamente los riesgos. Y para nosotros es una cuestión muy importante, es decir, el fútbol, el marketing y la marca es súper importante, tanto del club como de los futbolistas. La importancia social que tiene es enorme y atraemos otras marcas que quieren estar con nosotros. Para que esta dinámica funcione, para que otra marca quiera estar contigo y pagar por estar contigo, tienes que tener, pues como se dice, un expediente intachable, ¿no? Que seas una referencia que ayuda realmente a la otra marca a ponerse en valor realmente. Pues esto no es una cuestión de casualidad, sino es una cuestión de trabajo continuo de la función de compliance en los clubes de fútbol. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias por este podcast. La verdad que el órgano de administración de la sociedad deberá ocuparse, con la asistencia del Compliance Officer, de impulsar, de reforzar estos modelos de vigilancia y de control que aseguren el cumplimiento de las normas y sobre todo de estándares éticos establecidos en el seno de la empresa. Y podemos recomendar básicamente, como conclusión de tus palabras, que es aconsejable que los consejos de administración de incluso empresas no cotizadas, donde esta práctica aún no se ha generalizado, comiencen a incluir en las agendas de sus reuniones, junto a la ya habitual reporting de datos financieros y de la gestión acerca de la marcha de la sociedad, un informe relativo a los riesgos normativos elaborado por el Compliance Officer y que acuerden la adopción de las medidas necesarias para su mitigación y control. Básicamente, como conclusión, ello mitigará, facilitará la prueba exigida por la Fiscalía y por los tribunales acerca de que el programa de compliance se está ejecutando de forma eficaz y que cuenta con el apoyo y supervisión de este órgano de administración. Así que muchísimas gracias, Carlos. Jorge, nuevamente, muchísimas gracias por este podcast. La verdad que ha sido un placer. Estoy segura que toda la comunidad de Compliance Sin Fronteras agradecerá tus palabras. Así que ojalá podamos contar contigo en nuevas ocasiones. Nada, muchas gracias a ti, Jimena, que ha sido un placer.
estas preguntas que haces te invitan a la reflexión y a organizar ideas también a uno mismo. O sea que esto es muy bueno para todos. Pues nada, muchas gracias, Jimena, y hasta la próxima. Me tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias, Jorge. Un fuerte abrazo.